Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube, Excel hecho fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video quiero antes de nada decirte que se vino un palo de agua, como le decimos aquí en Colombia, se vino una lluvia increíble, así que si escuchas de fondo las gotitas de agua cayendo en el techo, o un relámpago, o un trueno más bien, no se va a escuchar un relámpago, se escucha un trueno. Mil disculpas allí por el ruido de fondo. Ya era necesario una lluvia por acá donde vivo porque el calor está absolutamente desastroso, está gigante este calor. Vamos a ver cómo poder desarrollar este gráfico dentro de Microsoft Excel. Fíjate, un gráfico para poder contrastar diferentes métricas o para poder contrastar cuatro productos de manera total, no de manera así total, dentro de un solo gráfico. Fíjate que esto es un solo gráfico, no estoy aquí uniendo ninguna imagen ni tomando fotos de nada. Esto es un gráfico para comparar los costos de producción de cuatro productos diferentes versus las ventas en el año 2023. Contamos con una base de datos tal cual como la tenemos acá, bastante pequeña, que tiene de momento funciones de aleatorio o funciones aleatorio.entre para ir generando los diferentes números normales para que nosotros vayamos viendo los cambios. Esto obviamente es un ejemplo para que nosotros vayamos viendo los cambios en el gráfico. Fíjate, para graficar los costos versus las ventas totales, la gráfica verde, tal cual como te la estoy señalando acá con el mouse, va a corresponder a las ventas, el valor de venta de los diferentes productos en los 12 meses del año. Fíjate, en los 12 meses del año. Aquí tenemos otros 12 meses del año, de enero a diciembre, de enero a diciembre, de enero a diciembre. Y vamos a contrastarlos con el precio de costo en cada uno de esos meses para cada uno de los productos, todo en un solo gráfico con una fuente de datos que te voy a enseñar a construir. Fíjate, si yo actualizo de momento aquí el libro de Excel, fíjate que él va a actualizar sin problemas. Esto es para ayudarnos a hacer un contraste de las diferentes, tipos de información, o de los diferentes tipos de información de diferentes productos en la misma escala de tiempo o en el mismo periodo de tiempo, valga la redundancia, en el mismo tiempo, para ir viendo cómo es el comportamiento, por ejemplo, de las ventas versus los costos. Es un ejemplo bastante clásico que yo estoy utilizando para poder graficar costos versus ventas y emplear este tipo de gráfico que quiero enseñarte a construir. No es fácil hacerlo, así que explicarlo tampoco va a ser algo fácil. Sin embargo, me voy a tomar aquí el tiempo para hacerlo contigo. Voy a hacerlo por partes para que tú logres verlo. La fuente de datos no es muy extensa. Fíjate, la fuente de datos va a tener aproximadamente 96 registros para cuatro productos diferentes, en donde en la segunda columna vamos a estar registrando las fechas de venta de cada uno de esos productos, y desde luego vamos a tener en la columna número 3 cuánto costó el producto. Aquí yo tengo funciones de aleatorio, fíjate, tal cual como tú lo puedes ver. Y en la cuarta columna vamos a tener obviamente las ventas, en cuánto se vendió el producto. Digamos que es el costo unitario y el costo de venta, y las unidades pues viene siendo una o las que tú quieras imaginar, o bien las que nosotros queramos graficar. El punto está en utilizar una función pivote, en utilizar una función de agrupamiento a modo tabla dinámica, pero vamos a hacerlo con fórmulas, obviamente, para que lo podamos ver dentro del canal de una manera bastante atractiva. Y vamos a comenzar con una función de pivote, una función de agrupamiento. No vamos a utilizar a la función agrupar por porque no viene al caso. Es una función que utiliza Office 365 o una función con la que cuenta Office 365. De momento, en la fecha que estoy grabando el video tutorial, que es 23 de agosto del año 2024. Entonces, agrupar por está en la versión Insider para la fecha en que estoy grabando el tutorial. Sin embargo, no vamos a utilizar agrupar por porque agrupar por me va a permitir a mí solamente agrupar por un campo de filas, solamente por un único campo de filas, y yo necesito agrupar por un campo de columnas. Entonces yo necesito utilizar otra función llamada pivotar por, fíjate, que lo que hace básicamente, según la ayuda, bueno, la ayuda es bastante cortita, no me había dado cuenta que
es bastante corta, agrega valores por filas y columnas, pivotar por, agrega valores por filas y columnas. Bueno, la ayuda no ayuda tanto. Voy a abrir la función y fíjate que eso sí, para la cantidad de argumentos que tiene es bastante grande. De hecho, fíjate que tiene un montón de argumentos. ¿Qué es el campo de filas? El row fields, que viene siendo campo de filas. Lo que vamos nosotros a desagregar en un conjunto de filas en dos, una o varias columnas, dependiendo de lo que nosotros necesitemos agrupar. Entonces, para ello, para hacerlo simple, voy a tomar aquí el producto, que es la columna producto de la fuente de datos, y posteriormente voy a colocar una coma en el campo de columnas, que es lo que nos va a aparecer en la partecita de arriba. En el campo de columnas voy a colocar, por ejemplo, vamos a poner aquí vamos a poner el producto en la parte de arriba. Vamos a quitar esta coma que estamos colocando por acá y vamos a colocar más bien en el campo de filas. Aquí en el row fields vamos a colocar los meses del año. Entonces, como yo tengo un conjunto de fechas que se encuentran dentro de la tabla, entonces para ello yo voy a utilizar a la función mes y posteriormente, como tengo fechas del año 2023 solamente, voy a seleccionarlas, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Y fíjate que al momento de evaluar, en este caso la fórmula, o al evaluar aquí en este caso la función, pues función mes, lo que me está entregando es un conjunto de números enteros de 1 hasta 12 que están identificando los meses de cada una de las fechas. Esto es lo que yo voy a pasar dentro del campo de filas para que lo haga, para que lo agrupe, para que saque un valor único y vaya agrupando los valores por la función de agregación mucho más enfrente. En el campo de columnas, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar la columna llamada producto. Fíjate, aquí vamos a colocar la columna llamada producto nuevamente, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Y posteriormente en valores vamos a colocar la columna costos y la columna ventas, las dos juntas al tiempo. Fíjate en este punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es una suma? O lo que quiero hacer es una agrupación por la suma de cada uno de los productos que van a estar en la parte de columnas o en la etiqueta de columnas o en el campo de columnas, y en el campo de filas van a estar los 12 meses del año. Entonces, simple, vamos a tomar para cada uno de los productos diferentes y para cada uno de los meses diferentes de cada una de las fechas, tanto los costos que sean iguales dentro del campo fecha y el campo producto, y los vamos a sumar. Y lo mismo vamos a hacer dentro del campo ventas. Entonces, para ello, la función que voy a tomar de agregación, la función que me va a permitir agregar cada uno de los valores que se encuentren duplicados o que se encuentren más de una vez, tanto para el producto como para la fecha, voy a agruparlos o voy a sumarlos desde la columna costos y luego desde la columna ventas. Necesito una cabecera o estoy utilizando una cabecera. Fíjate que ni siquiera la he tocado. La cabecera ni siquiera la he tocado. Entonces le voy a colocar el valor de no. Es decir, un valor de 0. Row total depth. ¿Qué quiere decir row total depth? Pues quiere decir que si yo quiero una fila de totales aquí, depth total row o row total depth, una fila de totales, también le voy a decir que no. Luego coloco una coma. No quiero hacer ningún ordenamiento y en call total depth también le voy a decir que no quiero una columna de totales. Fíjate que al momento de cerrar y evaluar con Enter, pues básicamente lo que estoy obteniendo es toda una columna que está haciendo la agrupación tanto del producto como un conjunto de elementos. Vamos a colocarlos acá de color blanco. Vamos a tener un conjunto de elementos orientados en una sola columna en múltiples filas que están determinando cada uno de los meses con el número de 1 hasta el número de 12 para enero a diciembre y cada uno de los productos. Y tú me puedes preguntar, Andrés, ¿por qué se están duplicando los productos? El primer producto es para la columna costos y para la columna costos, fíjate que la estoy señalando acá, vamos a colocarlo para la columna costos, el producto número 1, y el segundo producto número 1 es para la columna ventas. Tal cual te lo estoy señalando acá. Fíjate que cada uno de los productos va a tener dos columnas, tanto el producto 1 como el producto 2 como el producto 3. Y el producto 4 pues obviamente también va a tener dos columnas porque existe acá el conjunto de productos y pasé en el área de agregación o en el área de valores, pasé dos columnas diferentes o pasé dos columnas, una para costos y una para ventas. Esta va a representar los costos y esta va a representar las ventas.
Fíjate, lo que voy a hacer aquí, bastante fácil es tomar, en esta columna, perdón, es tomar, por ejemplo, vamos a ponerle un color de azul para que contraste con toda la tabla, y lo que estamos haciendo aquí es una agrupación. Fíjate que la agrupación es bastante simple, mediante el uso de la función agrupar por. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros calcular? Necesito para el gráfico calcular el valor máximo, vamos a ponerlo de momento por acá, el valor máximo de todo el conjunto de datos que yo tengo acá. ¿Cómo podemos nosotros calcular el valor máximo? Bastante simple, utilizando algunas funciones de exclusión para poder tomar de este rango de desbordamiento, tal cual como aquí está apareciendo, fíjate, el rango de desbordamiento, todo el conjunto de valores que van a hacer referencia únicamente a los datos del resultado de la agregación con la función suma de cada uno de los costos con las ventas de cada uno de los productos dentro de la tabla. Para ello, fíjate que voy a copiar este mismo formato acá, vamos a copiarlo, lo voy a pegar de momento por acá, le voy a colocar esto un color de verde, voy a venir a la barra de fórmulas y posteriormente lo que voy a utilizar es la función excluir, fíjate, esta función que me va a permitir tomar la matriz de desbordamiento. No te olvides de colocar el símbolo de numeral para que posteriormente haga referencia a toda la matriz de desbordamiento. Y vamos a quitar la fila número 1. Fíjate, esta fila número 1 que tiene las etiquetas del producto, vamos a quitarlas y posteriormente vamos a quitar la primera columna que va a contener las etiquetas de los meses. Es decir, tanto por el campo de filas voy a quitar una fila como por el campo de columnas voy a quitar una columna para dejar únicamente los valores. Fíjate que arranco con todo el conjunto de valores. Si yo vengo y ejecuto esto con Enter, lo que estoy haciendo es devolver prácticamente todo el conjunto de valores de este cuadrante que van a contener todo el valor de la tabla. Básicamente, ¿para qué estoy haciendo esto? Para poder colocar topes, fíjate, para poder colocar el tope máximo, que en este caso va a representar aquí la línea de división principal. La línea de división entre gráficos. Si tú pensaste que esto es una línea que yo acabo de colocar acá, o si es una línea que yo puse aquí con el insertar una línea, pues no tiene nada que ver con esto. Fíjate, esto no es una autoforma de línea. Esto es un gráfico que está arrancando en el punto de 0 y está haciendo la simulación hasta el valor máximo y estamos en el mismo eje o en el mismo valor de X, aquí en el valor de X de un gráfico de dispersión que vamos a utilizar para el mismo valor de Y o el valor de Y. En el valor de X vamos a trazar una línea y la vamos a partir en 3 pedazos para que divida el sector 1 del sector 2, del sector 3, del sector 4 y todo lo vamos a hacer de manera dinámica para que en el momento de hacer un cambio, por ejemplo con la fórmula, esta línea siempre se recalcule de manera automática. Por ejemplo, si va hasta 5000, haga el cambio normal y coloque la línea hasta 5000. El punto es este, entonces regresamos a la fórmula y para eso es este valor máximo. Ahora bien, fíjate que para calcular el valor máximo, pues simplemente utilizo la función máximo y al evaluar con Enter, pues devuelvo el valor de 1205. ¿Cómo hago yo para llevar este valor que yo tengo aquí de 1205, por ejemplo, a un número superior, en este caso, que lleve el valor hacia un valor, por ejemplo, de 1000 unidades más, o que lleve el valor que me está dando, por ejemplo, de 1205, que básicamente es como está el promedio de cada uno de estos elementos, lo lleve por ejemplo al de 2000 y me dé un espacio bastante grande? Vamos a hacerlo con el uso de la función redondear punto más. Fíjate ahora, yo utilizo a la función redondear punto más y con esta función vamos a redondear el número. Esto no simplemente redondea valores decimales, por ejemplo, hacia la cifra superior. Lo que hace la función redondear punto más es alejarse del cero. Alejarse del cero porque está redondeando siempre más hacia un número superior diferente de cero en un plano cartesiano, se aleja de cero. Entonces, en este punto, en la cantidad de números decimales, yo le voy a colocar, mira, yo quiero redondear a menos 3 cifras decimales. El valor de menos dentro del número decimal de la función redondear punto más, lo que está diciendo es que yo tengo que redondear como en un múltiplo de 1000 unidades hacia arriba. Entonces, si yo vengo y redondeo a 3 cifras decimales, entonces él va a redondear al mismo número, es decir, me está devolviendo prácticamente el mismo número. Pero si yo le coloco el valor negativo, fíjate que lo que está dando es el valor de 2000, es decir, se lleva el valor
hacia 3 cifras decimales hacia arriba, diferente de 0, alejándose del 0, para que lo coloque como si fuese un múltiplo y posteriormente lo devuelve como resultado. Si no te sabías ese truquito, por favor déjamelo en la caja de comentarios. El número negativo en la función redondear punto más lo que hace es alejarse del 0 en la cantidad de elementos como si fuese un múltiplo no decimal, sino un múltiplo entero. Esto básicamente es como si yo tuviese el valor de 1000 alejándose del valor de 0. Redondeé hacia la siguiente cifra de 1000 alejándose del valor de 0. Entonces fíjate, vamos a darle aquí un escape. Yo voy a copiar esta misma fórmula porque la idea de esto es aprender fórmulas. Y voy a pegarlo aquí con control B, pero voy a colocarme el valor máximo. Vamos a traernos el valor máximo y lo voy a pegar por aquí sobre la misma nube de datos y posteriormente voy a colocar acá el valor igual. Evalúo con Enter y fíjate que da 1218, que sería el valor máximo de todo este set de datos. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo la función redondear punto más? Está yendo hacia un valor diferente de 0, o un valor que está alejándose del valor de 0, pero se está yendo hacia la parte de arriba en un factor de 1000 unidades. No se está yendo hacia un factor de 0.001, que representa las 3 cifras decimales, que está representando las 3 cifras decimales. Si yo le coloco el valor de -3, pues básicamente invierto este valor decimal y lo convierto en un múltiplo de 1000, alejándose del valor de 0, con lo cual va a llevar el valor hacia arriba. Imagínate que este valor es constante, control shift B, y quiero redondearlo con la función redondear punto más. Vamos a redondear este número hacia un factor de 1000, hacia alejándose del valor de 0, un factor de 1000 con el valor de -3. Entonces fíjate, si yo coloco por ejemplo 2050 me está llevando al valor de 3000. Si yo coloco por ejemplo 5001 me lleva hacia el valor de 6000, simplemente con tener el valor de -3 en un factor de 1000 unidades. Fórmulas fáciles y simples con técnicas bastante útiles que nosotros podemos emplear para desarrollar este tipo de ejercicios con gráficos que nos permita calcular el tope máximo del valor para poder generar la línea. Esto lo vamos a ver más adelante en la fórmula que está creando el gráfico. Ahora bien, ¿cuántos periodos nosotros tenemos? ¿Cuántos valores de periodos nosotros vamos a contar o con cuántos periodos? Imagínate que yo quiero sacar el reporte por trimestres. Entonces me va a salir trimestre 1, 2, 3 y 4, que lo quiero sacar por bimestres, entonces me van a salir 6 bimestres en un año. Dependiendo de lo que esté graficando, entonces yo necesito otro valor o necesito un valor auxiliar y lo estoy haciendo así por partes para que podamos ver el ejercicio a su plenitud y voy a copiarme este formato acá y voy con una fórmula, vamos a colocarle a esto un color de verde, vamos a colocarle con una fórmula un conteo. Vamos a utilizar a la función filas y vamos a consumir toda la fuente de datos. Vamos a tomarla por acá y fíjate que nos está devolviendo 13 valores. Obviamente me está devolviendo 13 valores porque la tabla concretamente va a tener 13 filas, incluyendo la cabecera que ya está generando. Entonces yo me voy a ubicar para poder contar bien los periodos de los meses que yo necesito graficar para poder generar allá esa curvita o poder generar allá los gráficos de barritas mediante líneas de error que me permitan poder analizar cada una de las utilidades de cada uno de los meses. Aquí no tenemos la utilidad, sino tenemos el costo y las ventas. Voy a quitarle el valor de 1 para que me dé 12, ya simplemente le quito la cabecera con el valor de 1 y ya está. Y a lo último voy a crear una secuencia que va a representar cada uno de los 12 meses del año. Tú me podrías decir, Andrés, mira, esto es una secuencia de 1 a 12 y yo te podría decir, sí, pero está representando los meses del año. Imagínate que aquí yo no imprimiese el valor de 1 para enero, sino imprimiese, por ejemplo, un texto que diga enero. O aquí imprimiese un valor, por ejemplo, que yo haga aquí una fórmula que devuelva, por ejemplo, no sé, el color del producto, en caso de que yo esté graficando contrastando con el color de un producto u otra característica
que me permita denotar en el área de filas, tal cual como tú lo estás viendo, no los meses, sino otro conjunto de valores. Entonces, si esto es texto, yo necesito crear una secuencia. Entonces, lo voy a hacer aquí manual, aunque parezca que estoy repitiendo los datos, no es así porque esto puede ser otro valor de texto y necesito crear una secuencia para que la fórmula lo consuma y me permita crear el gráfico a lo último. Entonces, para ello, voy a copiarme esto aquí con la escobita. Y a esto me va a permitir crear una secuencia, o con este valor voy a permitirme crear una secuencia con 12 elementos para ir tabulando 12 veces para cada uno de los productos, y eso es lo que necesito que imagines. Necesito crear una tabla, por ejemplo, que contenga el valor dentro del gráfico de dispersión. Por ejemplo, un valor de X, que contengamos una columna que represente los costos, una columna que represente las ventas, otra columna que represente la posición del producto. Esto que tú estás viendo acá, fíjate, esta posición del producto, quería llegar a esta partecita, voy a colocarle color a esto. Y esta partecita que parece la posición del producto dentro del gráfico no es nada más que una etiqueta. Fíjate, esto es una etiqueta que está cambiando también dinámicamente, que la estoy creando a partir de un punto con la altura del valor máximo de 2000 y luego la estoy centrando. Y esto es una columna que la va a contener allí y ahí la voy a tener completita. Ya vamos a ver la fórmula. Espero acordarme y no equivocarme en nada de esto para que tú puedas ver cómo poder irlas generando uno a uno en el tiempo. Estos son también etiquetas de un punto que está dentro de un gráfico de dispersión. Ahora bien, también puedo sacar, por ejemplo, la posición, la línea de división. ¿Dónde va a estar la línea de división en este caso? Costos, venta, posición de producto, el nombre del producto. Vamos a colocarlo así, el nombre del producto. Una cabecera, simplemente lo estoy colocando para que nos acordemos, mil disculpas allí por el ruido. Y posteriormente vamos a crear una línea de división que me permita crear mediante algún tipo matemático un diagrama de una línea de división que me permita denotar en este punto esta línea. Mira, que me permita denotar en este punto que parta en el eje de las X, en el valor de, bueno, no sé, un valor cualquiera, en el valor, por ejemplo, aquí van 12, aquí podemos dejar un blanco, 13, aquí en el 13º punto podemos empezar una serie, fíjate, y la vamos a llevar hasta 2000. Entonces, en el punto de 13, en X0, voy a tejer un punto, aquí lo voy a colocar, que el punto existe. Fíjate que del valor de X en el plano cartesiano va a existir con Y valiendo 0 y vamos a colocar otro punto en X13, que es el 13º mes, pero no lo voy a graficar para arrancar en el gráfico o en el mes de 14, para el mes de enero del siguiente producto, de enero a diciembre, en el punto, por ejemplo, de 2000, que es el valor máximo que me está dando acá el gráfico, ¿listo? Y lo vamos a calcular dentro de esta columna. Esto suena un poquito complicado, sí, pero esto no es complicado, esto es simplemente matemáticas. Esta es la columna que vamos a crear, entonces para ello voy a venir a borrarla, vamos a crear aquí la fórmula, ya la tenemos, y vamos a ampliar un poquito esto. Espero acordarme de la fórmula porque está un poquito larga. Bueno, espero poder ir con ella y que tú la puedas ver. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es arrancar con el uso de la función reduce, que es una función que me permite reducir un conjunto de valores de una matriz, pero esta vez no la vamos a utilizar para reducir un conjunto de valores, sino para hacer crecer todo el conjunto de datos. Y en el initial value, básicamente, yo voy a colocar las cabeceras que te acabo de crear acá. Estas cabeceras de las cuales me fui acordando paso a paso de qué es lo que necesito viendo el diagrama. Por eso estoy volviendo al diagrama para poderlo ver. Ahora bien, ¿qué necesito? Necesito un valor en X. Entonces lo que voy a hacer es colocar acá el valor en X en el initial value para arrancar con la función reduce. Y para las personas que no sepan cómo opera la función reduce es una función de iteración, una función de barrido, una función que barre un array de valores y los va pasando dentro de un lambda interno cada uno de los valores, y desde el initial value vamos creando en el acumulador un valor como un almacén en memoria en donde la función en cada uno de los cálculos para cada una de las iteraciones del array lo que está haciendo es sobreescribiendo el valor del acumulador, y con ese barrido del valor del acumulador a lo último nosotros vamos guardando en ese almacén de memoria lo que nosotros necesitamos para a lo último imprimir un resultado, y ese resultado es el que prácticamente nosotros vamos a visualizar como una tabla en donde un conjunto de errores obviamente va a representar valores que no se grafican dentro del gráfico de dispersión
y otro conjunto de valores que sí se van a graficar, que son los valores numéricos que hacen parte de ese diagrama o plano cartesiano en XY, que nos va a permitir a nosotros crear todo ese conjunto de gráficos en un solo elemento. Entonces, para ello vamos a colocar en la segunda columna, voy a colocar acá cambio de columna, coloco la siguiente, vamos a colocar varias. No sé si estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estas son las totales. Y vamos a colocar, antes de que se me olvide, los costos, que hace referencia a esta columna de costos. Posteriormente vamos a apuntar las ventas y seguidamente vamos a colocar, por ejemplo, la posición del producto. Vamos a crearla así como una etiqueta. Y luego de la posición del producto viene el nombre del producto, que es el que también vamos a colocar para que se puedan etiquetar y nos sirva de etiqueta para irlos colocando dentro del diagrama. Y a lo último vamos a colocar una línea de división, que es la que se va a encargar de dividir cada uno de los valores. Ahora bien, ¿qué voy a hacer ya? ¿Qué matriz voy a barrer yo? ¿O ya qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a barrer cada uno, en este caso, de los elementos únicos que existan dentro de esta columna. Yo puedo decirle así, mira, creemos una secuencia de 4 filas para crear una para cada uno de los productos, pero la idea de esto es que sea dinámico. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es con la función únicos, voy a detectar los valores únicos de toda la columna llamada producto, los voy a encerrar y fíjate que del mismo modo ella me está imprimiendo 4 resultados. Producto 4, producto 1, producto 2, producto 3. No importa el orden, aquí lo que nosotros necesitamos es crear una secuencia. Entonces, para ello voy a contar cuántas filas estamos sacando de esta columna de únicos o de esta nueva columna de únicos para que me imprima el valor de 4, todo de manera dinámica. Y seguidamente creo una secuencia, no importa la disposición, si es por filas o por columnas, para devolver una secuencia de 4 elementos que son los que yo voy a iterar. Es decir, uno para cada uno de los productos, en donde tengo que rellenar cada una de estas columnas desde el acumulador, que van a servir como etiquetas para ir creando allá el gráfico de dispersión. Ahora bien, voy a crear el lambda interno y posteriormente creo el parámetro llamado acumulador y el parámetro llamado valor. Recuerda muy bien el initial value, que viene siendo este conjunto de valores que se encuentran distribuidos en una sola fila con 6 columnas, en este caso con las cabeceras, va a llegar cargado dentro del parámetro llamado valor, dentro del parámetro llamado acumulador, perdón, y dentro del parámetro llamado valor vamos a ir imprimiendo los valores de 1 en el valor, en el parámetro llamado valor, en la primera ocurrencia o en el primer ciclo o en la primera iteración, y seguidamente vamos a colocar el valor de 2, luego en el segundo ciclo en el parámetro llamado valor, y vamos a ir haciendo operaciones hasta los 4 elementos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un apilamiento en vertical que contenga el valor de la cabecera y el resultado, en este caso, de lo que nosotros vayamos a escribir aquí adelante. Para ello voy a abrir con la función let y lo primero que voy a hacer es capturar dentro de un parámetro, fíjate, bastante muy visual, es lo que yo estoy haciendo acá. Voy a subir aquí para que no se nos pierda la tabla de datos porque voy a consumirme la tabla de datos. Y es intentar recuperar dentro de este nombre, fíjate, la columna producto número 1, porque es la iteración que yo estoy haciendo y es lo que yo quiero que analices. Que lo que estoy haciendo es barrer una secuencia de 1 a 4 porque va a contener cada uno de los 4 productos. Entonces, en la iteración número 1 necesito recuperar las 2 primeras columnas del producto 1. Luego necesito recuperar las 2 siguientes columnas que equivalen al producto 2, las 2 siguientes columnas del producto 3 y en el ítem número 4, en la iteración número 4, fíjate acá en la iteración número 4 necesito recuperar las 2 últimas columnas del producto 4. Obviamente no me voy a empezar a buscar producto 1 porque el producto puede tener otro nombre. Lo que voy a hacer es indexar la matriz y me lo voy a traer con todo y cabecera porque luego con intersección implícita necesito recuperar el nombre del producto para irlo volcando en la columna llamada nombre de producto, tal cual como tú y yo lo vamos a ver al final del tutorial cuando ya quede fabricado. Espero que en este primer intento que estoy haciendo de grabación del tutorial pues nos salga obviamente la fórmula completa. Entonces, para ello lo que voy a hacer es utilizar, fíjate, la función elegir columnas, que es la cual de una matriz de valores que yo le paso en el primer argumento, la cual la voy a pasar aquí a través del símbolo de numeral. Voy a elegir el índice de columna número 2 y número 3 de la tabla. Fíjate que esta sería la columna número 1 y esta sería la columna número 2 y la columna número 3 y me la quiero traer con todo y cabecera.
¿Cómo hago yo para partir de la iteración número 1, esta iteración número 1, traerme la columna 2 y 3? Necesito jugar con índices. Entonces, para ello, para traerme la columna número 2, pues voy a multiplicar el valor del iterador por 2, es decir, 2 por el valor del iterador, que en este caso viene siendo el valor. Si yo multiplico 2 por 1, me da 2 y me estoy trayendo esta columna del producto número 1 en la iteración número 1. Si yo multiplico 2 por 2, me da el valor de 4, me traigo 1, 2, 3 y 4, la columna número 1 del producto 2. Si yo multiplico 2 por 3, me va a dar 6. Y me traigo la columna número 6, que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que viene siendo la primera columna del producto número 3. Y si yo multiplico 2 por 4, que sería la iteración número 4 de esta secuencia que estoy creando, que está llegando cargada desde el parámetro llamado valor, pues me da 8. Y 8 viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la primera columna del producto número 4. Así que por iteración ya logré recuperar las primeras columnas de cada uno de los productos. Ahora bien, ¿cómo recupero la segunda? Pues obviamente 2 por b más 1. Y con este 2 por b más 1, que es el índice, ya estoy procurando traerme la columna de al lado. Si para la primera me traigo la 2, entonces la siguiente es la 3. Si luego me traigo la 4 para el segundo producto, pues la 5 es la siguiente. Si me traigo la 6, pues la 7 es la siguiente. Y si me traigo la 8, pues la 9 es la siguiente. Y lo estoy recuperando todo mediante una función llamada elegir columnas, con dos índices de iteración que están utilizando, valga la redundancia, el iterador de v, que es el iterador de valor que está llegando por la función secuencia, obviamente, para poder imprimir el resultado. Esto me tomó más o menos como unos 5 minutos deducirlo, este índice, para poderlos ir recuperando uno a uno. Ahora bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Necesito crear una matriz de errores, una matriz de booleans y una matriz de errores para poder ir colocando los errores y una matriz que va a contener los valores en el último elemento de cada uno de los conteos, en la columna, por ejemplo, de posición de producto, en donde vamos a colocar el valor máximo, que viene siendo el valor de 2000. Para ello necesito una función que me permita a mí poder crear una matriz de tipo boolean o una matriz de falsos y verdaderos, en donde en la columna de estos dos elementos me marque los 11 primeros con el valor de falso y el 12º elemento me lo marque con el valor de verdadero. Esto con el fin de insertar mediante una función sí el valor de 2000 en la siguiente columna y en el resto insertar un montón de errores de valor. Pero necesito primero construir una matriz de tipo boolean, entonces yo la voy a denominar así bool, porque pues obviamente escribir boolean así es muy largo, boolean o una matriz de falsos y verdaderos, yo le voy a denominar bool. Y la voy a utilizar o la voy a crear mediante el uso de una comparación lógica, obviamente una comparación de tipo lógica. Fíjate que para ello lo primero que voy a hacer es utilizar a la función máximo para poder determinar el máximo de esta secuencia, que viene siendo la celda G16, en donde obviamente aquí, como estamos armando una secuencia de 12 elementos que no tiene nada que ver con los meses, porque estos no son los meses, estos son los meses del año y están representando los diferentes meses del año. Esto es una secuencia de índices que están representando cada uno de los elementos por mes o por periodo que yo quiero graficar y que los estoy volcando dentro de esta celda. El valor máximo de esta secuencia pues obviamente viene siendo el valor de 12. 12 es igual, por ejemplo, a los valores de la misma secuencia. Entonces fíjate que al momento de yo colocarla del mismo modo, estoy creando una secuencia booleana o una secuencia de falsos y verdaderos, en donde los 11 primeros van a ser puros valores de falso, que vendrían siendo todos estos, y el último viene siendo un valor de verdadero. Evalúo con control Z, esta matriz de tipo boolean se va a guardar dentro de este nombre y ya vas a ver para qué la vamos a utilizar. Voy a colocar una coma y ahora voy a crear una secuencia, porque aquí tengo en este caso una columna, voy a tener 2 columnas, voy a tener 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas y 6 columnas. Necesito colocar, mediante el uso de una secuencia de 6 columnas o que vaya por 6 columnas, 6 errores para ir rellenando nuevas filas con valores de error que me permitan hacer estos saltos dentro del gráfico, que dividan un valor de producto, o que dividan un sector del producto 1 con los del producto 2, o que dividan un segmento con el otro. Entonces para ello voy a crear una secuencia de errores y la voy a crear rápidamente mediante el uso de la función secuencia por columnas, en donde yo coloque la secuencia aquí sí de manera estática, porque yo mismo estoy creando la cabecera de manera estática con 6 columnas. Entonces voy a crear un índice de 1 hasta 6.
cada uno de los índices va a identificar una columna de manera independiente para la salida. Ahora bien, la matriz de errores viene siendo muy fácil. Voy a utilizar a la función si y posteriormente utilizo esa secuencia por columnas, y si dentro de la función si en la prueba lógica hay un valor diferente de 0, obviamente esta secuencia me está entregando puros valores de 1 a 6, es decir, valores enteros, diferentes de 0, mayores o iguales a 1, diferentes de 0, pues obviamente todos se van a ejecutar con el valor de verdadero. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un montón de errores de nombre. Fíjate que aquí yo voy a colocar el valor de x. No confundas el valor de esta variable de x que todavía no existe dentro de la función let, con lo cual la fórmula o toda la función let con la función si va a estar creando errores de nombre. Fíjate que esta x no es esta misma x, esto se encuentra como una cadena de texto. Este tipo de artilugio en la parte verdadera, ¿qué es lo que va a hacer? Pues si es en la parte verdadera de la prueba lógica, todo se está ejecutando dentro de la prueba lógica como verdadero, lo que voy a imprimir es el valor de x, pero como x no existe, entonces la función si al evaluarse va a entregar errores de valor. Fíjate, si es como si yo tuviese acá de momento una secuencia por 6 columnas, ahorita le colocamos nuevamente el nombre, y luego procediera a evaluarla. Fíjate que si yo evalúo a la función si, voy a obtener 6 errores de nombre que me van a servir en este caso para crear espacios dentro de la secuencia o dentro de la serie que me permitan hacer la división de un sector con otro sector, de un producto a otro producto. Entonces, como necesito la secuencia más adelante, pues simplemente la voy a llamar y pare de contar. ¿Qué voy a hacer a continuación? Vamos a pegarnos un saltico de línea. Creo que aquí no me va a alcanzar la fórmula que voy a hacer. Y ahora voy a hacer un apilamiento en vertical. ¿Qué voy a apilar en vertical? La primera matriz que va a contener los 12 primeros elementos para el producto 1 y el producto 2, que van a para el producto 1, perdón, tanto para costos y para ventas, no el producto 2, porque el producto 2 viene siendo 2 columnas. Y lo que voy a hacer con el producto 1 es tomar la columna número 1 y la columna número 2, o las columnas duales que representan el costo y las ventas, tanto del producto 1, y las voy a volcar o voy a armar una matriz grande que vaya llenando cada uno de los valores, en este caso del valor de x dentro del gráfico de dispersión, que me va a permitir a mí graficar sobre el eje de las x un conjunto de valores consecutivos que se van a ir creando. Es decir, esta función me va a permitir a mí tomar a la función apilar en horizontal y empezar a crear la matriz para posteriormente apilarla con un conjunto de errores que van a ser los divisores del bloque. En el valor de la función apilar en horizontal, fíjate que estoy anidando dos funciones. Este apilar en vertical me va a permitir apilar los 12 elementos con un conjunto de errores de 5 errores o 4 errores, eso lo vemos aquí ahorita lo último, con una matriz que va a contener los 12 meses. Y en secuencia iba a contener el producto, va a contener el del producto número 1, las ventas, luego los costos, las ventas, luego la posición del producto, el nombre del producto y la línea de división o el valor que voy a colocar dentro de la línea de división. El valor de la matriz número 1, ¿qué viene siendo? Pues muy sencillo, la secuencia. Fíjate que la secuencia viene dada de estos 12 elementos, vamos a colocarlos de momento por acá, que serían estos 12 más el valor de un índice que voy a crear, obviamente aquí con un paréntesis de apertura, y necesito crearlo multiplicando y posteriormente haciendo una resta y una división. Es decir, necesito tomar cada uno de los valores numéricos de 1 hasta 12 y multiplicarlos por un índice. En la primera iteración tiene que dar el valor de 0, porque el valor del índice dentro del gráfico de dispersión tiene que arrancar con el valor de 1 y terminar con el valor de 12. Luego viene una línea intermedia que va a tener el valor de 13, que es la línea intermedia vertical que va a dividir el producto 1 hacia el producto 2. Y luego la siguiente secuencia tiene que arrancar con el valor de 14, numerado, para arrancar con el mes de enero y terminar, por ejemplo, con el mes de 25, o creo que con el mes de 25, sí. Y el valor de 26 vendría siendo la siguiente línea de división. La segunda línea de división que divide el producto del producto 3, tal cual como lo viste en el gráfico. Ahora bien, ¿cómo hago yo esto? Tomo el valor del iterador y le sumo el valor de 1. Fíjate que en la primera ocurrencia o el primer ciclo, en el primer barrido, o en la primera ocurrencia de este ciclo con la función reduce, el valor va a valer 0, es decir, 1 menos 1 vale 0.
en el segundo vale 1, en el tercero vale 2 y en el cuarto vale 3. Este valor va a permitirme a mí tomar la cantidad de elementos del periodo que tengo guardados como 12 elementos que yo calculé acá, más una unidad. ¿Por qué una unidad? Porque necesito colocar una línea con un conjunto de errores para que logren hacer la división. Esto es lo que yo voy a apilar para el valor de X. Fíjate, este valor de X. Ahora bien, después de hacer esto, voy a colocar una coma y luego voy a saltar a los costos. ¿Cómo hago para traerme los costos y las ventas? Recuerda que lo tengo calculado dentro de este parámetro llamado valor. Lo único que tengo que hacer es quitarle la cabecera. Para ello voy a utilizar la función excluir. Tomo la matriz que está llegando desde el parámetro llamado valor y le voy a quitar la fila de arriba, es decir, le voy a quitar la cabecera. Luego con la función excluir, básicamente lo que estoy haciendo es mezclar tanto los costos como las ventas, porque de la función excluir estoy tomando toda la matriz de valores que va a contener tanto el producto 1 como el producto costos y ventas del producto número 1, le arranco la cabecera y me quedo únicamente con los valores. Ella está entregando dos columnas. Posteriormente necesito crear para la posición del producto un conjunto de errores, obviamente con valores de falso, para poder ir tomando esos valores donde me dé falso, que serían los valores de 1 a 11. Por ello necesito tomar esta matriz de tipo boolean que viene dada por filas, porque la secuencia está dada por filas. Entonces con esta matriz pues básicamente voy a tomar los 11 primeros valores y los voy a cargar como falsos y voy a imprimir puros errores de valor, y en el valor de verdadero voy a colocar el valor de 12 o el valor de 2000, porque el de 12 ya lo estoy utilizando justamente en este valor para poder detectar el valor de la matriz siguiente. Bien, ¿cómo hacemos esto nosotros? Mediante el uso de una función sí, en donde tomemos la matriz de tipo boolean, en este caso como respuesta, y devolvamos el valor que viene contenido acá en el valor de verdadero, en el valor de 2000, para que forme el tramo máximo, y posteriormente el tramo mínimo lo cargamos con un error de valor. Posteriormente, en la parte falsa voy a imprimir el mismo valor de X, con lo cual vamos a generar errores de nombre para los 11 primeros elementos, y para el último vamos a colocar el valor de 2000, es decir, el valor máximo que estamos calculando para la línea de división. Posterior a ello, fíjate que en el nombre del producto, que vendría siendo en esta parte, esta siguiente etiqueta, pues obviamente lo vamos a calcular con intersección implícita. Es decir, vamos a utilizar otra función sí y vamos a calcular que para el valor de 12, es decir, con la matriz boolean ejecutada como verdadera desde el valor de 12, vamos a calcular la intersección implícita del rango completo de toda la columna llamada valor para picar justo en el primer valor superior izquierdo del rango, que va a contener el nombre del producto. Entonces, para ello voy a utilizar el operador de arroba de intersección implícita, convierto el rango de celdas que está cargando el nombre valor, es decir, este rango de celdas que está llegando mediante elegir columnas, y lo convierto en un array. Este array me va a permitir, mediante el operador de intersección implícita, calcular el valor del nombre del producto que yo necesito iterar. Posterior a ello, lo que voy a hacer es crear errores para todos los valores de falso. Y listo, cerramos a la función apilar en horizontal y quedamos volando con la línea de división que tengo que anexar por filas, porque por columnas necesito que me dé errores de nombre, porque las siguientes 3 o 4 filas que vamos a crear van a contener errores de valor. Ahora bien, vengo y doy una coma, posteriormente salto a la siguiente línea, vamos a seguir escribiendo, creo que sí está bien escrito. Eso necesita darme un conjunto de errores en la columna de división, porque no necesito colocar nada. Ahora bien, ¿qué voy a colocar? Pues voy a colocar básicamente el conjunto de errores en la siguiente columna, es decir, este conjunto de errores que estoy creando acá con la función secuencia, que viene a colocarme errores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 errores, y están cargados con este nombre. Fíjate, es lo que voy a apilar yo ahora en vertical, que es una nueva fila de errores, y la voy a colocar mediante el nombre de ERR. Imagínate que después de colocar estos 12 elementos con la función apilar en horizontal, estoy colocando un 13º elemento o una siguiente fila con un error, y posterior a él voy a crear con la función si.conjunto un valor para el tramo de la X o para el valor de la columna de X, y otro valor para la línea de división que está ubicada justo en la sexta posición. Perdón.
Posición número 1, posición número 2, posición número 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo logramos esto? Pues con índices. Todo esto jugamos con índices. Entonces llamo a la función secuencia y desde la función secuencia le digo préndeme el índice de 1 y para el índice de 1 quiero que imprimas el valor de la iteración multiplicado por el valor de la celda que está cargada justo acá, que sería el valor de 12 más una unidad. Obviamente vamos multiplicando 13 elementos por el valor del iterador, que viene siendo 13 en el primer ciclo, 26 en el segundo, 39 en el tercero y 4 por 13, que sería en este caso 52. Creo que me da aquí la multiplicación de 13 por el valor de 4. 13 por 4, 13, 10 por el valor de 4 me da 40 y 3 por 4, 12 más 40, 52. Creo que sí me da la multiplicación. Posteriormente, en la secuencia, en donde el valor vale 6, es decir, en la línea de división, justo acá en el sexto elemento, lo que tengo que hacer es colocar el valor de 0 para la primera iteración y luego cierro a la función, en este caso, sí.conjunto, pero vamos a crear un error para el resto de elementos o un error intencional para los elementos 2, 3, 4 y 5, que no toquen el 1 y el 6, que van a contener el valor de 13 y luego el valor de 0. Fíjate, entonces coloco un por default con el valor de verdadero y posteriormente coloco el mismo nombre de X para crear ese error de nombre que está creando el valor de X porque no existe dentro de la función let. Ahora bien, coloco una coma y luego coloco otro sí.conjunto para colocar una siguiente línea que tenga el valor total. Aquí no vamos a tener el valor de 0, sino el valor máximo de 2000 para poder crear la línea de división. Y del mismo modo coloco cuando la secuencia o en el valor de la secuencia, cuando vale 1, vamos a colocar el mismo valor del iterador. Iterador por el valor de 12 más 1 que me da el valor de 13 en caso de que contemos con un elemento por mes, en este caso 12 periodos, pero este valor puede ser dinámico y cambiante. Dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, podemos hacerlo trimestral o podemos hacerlo de 4 periodos en el año para hacerlo trimestral o bimestral. Me devuelva, en este caso, el valor del iterador en la posición 13 en la primera, 26 en la segunda, 39 y 52 en la cuarta, 39 en la tercera y 52 en la cuarta. Ahora bien, si la secuencia en el punto vale 6, es decir, si el valor de la secuencia va a haber un valor de 6 por esta secuencia que estoy utilizando por columnas, vale 6, entonces quiero que me coloques el valor que en este caso va a corresponder al valor máximo y un valor por default en el valor de verdadero, que converja a un error de nombre. Cierro la función sí.conjunto y ya lo tenemos. Y luego anexamos un siguiente error mediante la función err o mediante el nombre llamado err con la función sí, que está creando errores de manera intencionada con valores de nombre. Fíjate ahora, voy a cerrar aquí a la función, en este caso vamos a cerrar a la función apilar en vertical, esta función apilar en vertical creo que es, sí, la función apilar en vertical que está operando dentro del let en la parte del cálculo. Posteriormente voy a cerrar la función let, cierro la función en este caso let, luego cierro a apilar en vertical que está apilando el acumulador aquí en la parte de arriba. Posteriormente vamos a cerrar el lambda. Y a lo último cerramos a la función reduce. Voy a imprimir como resultado una matriz completa que va a contener el gráfico. Fíjate, la matriz ya te la voy a explicar. Necesito hacerle un pequeño ajuste aquí. Necesito excluirle estas últimas 4 filas porque no quiero que se grafiquen. La está colocando, aunque hubiese podido hacerlo por índices, pero no lo necesito. Las voy a quitar con la función excluir para que no las tenga en cuenta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el uso de la función excluir. Para ello, voy a utilizar a la función excluir, voy a tomar toda la matriz y por de abajo hacia arriba me voy a tomar por filas, 4 filas de abajo hacia arriba, evalúo con enter y fíjate que ahora estos errores del tramo los estoy quitando y me estoy quedando en el periodo 51. El 52 no lo necesito porque termino obviamente todo el tramo. Esto que hay un montón de errores acá, fíjate que son intencionales, es para que el gráfico no los tenga en cuenta. Ahora bien, en la posición del nombre, fíjate que se va a colocar justo en 2000, que es el valor máximo que estoy calculando, y el nombre del producto. Y a su vez también estoy creando una matriz
que va a contener un conjunto de errores por 6 columnas, otra matriz que está conteniendo 6, que serían estos errores. Fíjate, el error ERR y el ERR por acá, que estoy creando desde la función sí con la matriz por columnas, aquí de tipo boolean, para que se conecten con el valor de la X, puros errores de nombre, que no se grafiquen, valga la redundancia, dentro del gráfico. Y en el 13º elemento, que viene siendo la columna intermedia, voy a colocar el valor en el punto 13 en 0 y en el punto 13 en 2000 para poder crear la línea de división, esta línea de división que yo tengo acá. Y fíjate que tengo que arrancar la numeración con el de 14. Perdón. ¿Cómo entonces podemos nosotros convertir esto a errores de NOT para que en este caso puedan ser en este caso interpretados por el gráfico? Fíjate, entonces para ello lo que voy a hacer es utilizar a la función si.error y con la función si.error voy a evaluar donde exista un error de valor y lo cambie explícitamente por la función not que devuelve errores de no disponible, que un gráfico obviamente no va a entender. Fíjate que estoy creando la serie de X que se va a graficar sobre el gráfico de dispersión, mil disculpas allí por la redundancia, en donde en cada uno de los tramos en continuo estoy creando los 12 meses del año, creo un tramo de 4 filas para colocar la línea de división que va a estar acá, justo acá, fíjate la línea de división, y posteriormente continúo con los otros 12 meses del año para el producto número 2, luego para el producto número 3 colocando valores intermedios y a lo último coloco nuevamente un tramo de errores para graficar el producto número 4 con su nombre correspondiente. Todo esto con una sola fórmula que sacamos aquí, bueno, en caliente, me acordé de ella viendo acá el tutorial para poder ir haciéndola. Ahora, esto es lo que va a alimentar el gráfico. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a colocarle un colorcito a esto para darle paso a la siguiente parte del tutorial. Esto de azul, vamos a colocarlo en negrita. Y posterior a ello voy a colocar esta columna, el tamaño de 2 puntos, y vamos a colocar aquí el mes. Simplemente vamos a poner el mes acá como valores que vamos a ir duplicando para no complicarnos tanto, para no colocarlo dentro de la fórmula, porque se hace extensivamente larga interpretar estos valores como valores de meses utilizando la función residuo, pero también se puede hacer bastante práctico utilizando un nombre aquí con la función mes o bien con la función texto. Fíjate ahora lo que voy a hacer. Voy a utilizar a la función texto, vamos a llamar a la función texto y voy a tomar este mes que yo tengo acá. Vamos a configurar una fecha con la función fecha y voy a colocar el año 2023 o 2024, este mismo año, en el mes que yo tenga acá en el día número 1 y posteriormente voy a formatear con 2 dígitos del día o vamos a formatear de una con 3 dígitos del mes. Evaluamos como enter y aquí tenemos los diferentes valores del año para poder colocar las ventas, aunque no es necesario o no es mandatorio, me sirve como etiqueta también para irlos conociendo. Fíjate que si yo lo copio aquí hasta abajo, voy a obtener el mes de enero hasta diciembre, voy a copiarlo con control C, lo voy a pegar como valores con control B y luego lo voy a copiar del mismo modo por acá con control B para ir creando nuevas etiquetas, control C, lo voy a pegar de momento por acá también. Y a lo último lo voy a pegar también por acá para poder obtener todo el conjunto de meses del año. Bien, entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Errores de no disponible, es decir, este tipo de errores con control C los voy a pegar acá y los voy a pegar con control B, o de hecho los puedo formular mediante el uso de not para que me devuelva un error que el gráfico no entienda. ¿Listo? Y luego lo arrastro hacia abajo para este conjunto de bloque que no va a graficar dentro del dispersión o dentro de la dispersión. Entonces la copio con control C, vengo y la pego aquí con control B y la pego acá con control B y abajo ya no hay nada. Y luego, para sacar acá las utilidades, pues simplemente vamos a colocar utilidades, este sería el valor del mes como texto, y vamos a colocar utilidades, voy a evaluar con enter y posteriormente copio el formato, lo pego acá de momento, y es la diferencia del valor de las ventas menos el valor de los costos. Yo lo puedo colocar aquí como la columna entera, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Vamos a tomarla bien. Las ventas menos el valor de los costos me da el valor de la utilidad, que sería el margen de ganancia. Cierro, evalúo con enter y fíjate que aquí estoy imprimiendo errores de ND porque estoy intentando restar aquí valores de ND de estos otros valores de ND, con lo cual arroja
valores de ND que en este caso el gráfico no va a tener en cuenta. Bien, ahora vamos a armar el gráfico, vamos a armarlo en esta hoja y posteriormente vamos a desplegarlo en otra hoja para que veamos cómo construirlo bien sencillo. Bien, mis amigos, vamos a seguir aquí con el gráfico después de haber hecho la fórmula bastante pesada. Esta fórmula ya la había construido previamente, pero pues me tocó acordarme acá para poder irla viendo. Lo importante es tener la cabecera. Si uno tiene acá la cabecera, pues obviamente es bastante fácil poder intuir lo que viene después para ir imprimiendo errores. Se me había olvidado decirlo, esta fórmula que acabamos de crear, que no le hice la explicación, básicamente lo que hace es armar por tramos los 12 meses del año para el producto número 1, los 12 meses del año para el producto número 2, los 12 meses del año para el producto número 3 y los últimos 12 meses del año para el producto número 4. Recuerda que ella tenía en la parte de abajo 4 columnas que anexamos con errores. ¿Para qué son estos errores que creamos dentro de la fila? Justo estos 4. Fíjate que hay una fila de errores que sería este valor de ERR. Luego tenemos otra fila de errores que sería este otro valor de ERR. Y después creamos dos filas adicionales, esta primera con el primer sí punto conjunto, en donde el valor vale 1 imprima el valor del iterador más 13 elementos multiplicado para poder calcular el valor de 13 en la serie, luego calcular el valor de 26, luego calcular el valor de 39 y por último, que lo quitamos obviamente, pero aparece también el valor de 52. Obviamente lo creamos ahí, no estamos colocándole de pronto alguna restricción más para que en la última iteración no lo haga. Y luego el segundo sí punto conjunto, pero lo siguiente, fíjate que en la columna número 6, que vendría siendo esta columna, colocamos el valor de 0 y posteriormente colocamos para todos los valores que no se estaban traduciendo, que sería este conjunto de valores, estamos colocando errores de nombre, que a lo último con la función sí.error estamos llevando a errores de no disponible, que el gráfico no va a entender. Y con el siguiente sí punto conjunto, que sería este otro sí punto conjunto, estamos creando del mismo modo el índice que va a continuar, pero en este caso hacia el techo, hacia arriba dentro del gráfico, con un valor de 2000 hacia el tope, fíjate, y luego para los 4 valores restantes, errores de nombre que estamos traduciendo mediante la función sí.error a errores de ND. Y listo, el resto es carpintería. Aquí hicimos la transformación y creamos toda la matriz. Fíjate que cada uno de los bloques del producto 1, que sería el producto de arriba, producto 1, se divide del producto número 2 con un conjunto de errores. De hecho, los podemos marcar por acá con un color. Fíjate, estos son los divisores de cada uno de los productos, del 1, del 2, del 3, del 4, del 1, del 2, del 2, del 3, del 3, del 4. Fíjate, vamos a marcarlos acá para que los veas y puedas descargar la plantilla. Es una fórmula que puedes acondicionar y puedes reajustar como quieras. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a insertar el gráfico. Voy a colapsar tantico la barra de fórmulas y posteriormente voy a insertar un gráfico de dispersión de líneas curvas. Fíjate, ahí lo tenemos. Me lo voy a llevar de momento por acá. Vamos a traerlo hasta justo por acá y luego le vamos a colocar un poquito acá de tamaño con la tecla al oprimida. Vamos a colocarle otro conjunto así de tamaño. Este va a ser el gráfico que vamos a crear y luego nos llevamos a una hoja que se va a llamar hoja número 7. ¿Listo? De hecho, vamos a colocarle aquí ancho de la columna de 2 puntos. Voy a seleccionar todo el conjunto de celdas, incluyendo la Q hasta la 24. Control Z para devolverme, Control Backspace para devolverme. Posteriormente le coloco un color. Vamos a ubicarnos aquí y aquí vamos a pegar el gráfico. Este gráfico que nosotros tenemos acá, botón secundario, seleccionar datos, agregar datos y aquí en el nombre de la serie vamos a tomar el valor de la serie en X, que va a ser el eje de la ordenada. Creo que la abscisa es el eje Y, la ordenada que se encuentra sobre el eje X. Corríjanme ahí en los comentarios si lo estoy diciendo al contrario. Y vamos a colocar en el valor de la serie en X, fíjate que un gráfico de dispersión no es nada más que un plano cartesiano donde yo puedo crear puntos y esos puntos los uno por una línea. Esto es un gráfico de dispersión. El gráfico, la mamá de todos los gráficos, es el gráfico de dispersión. Yo creo un conjunto de puntos dentro de un plano cartesiano y lo uno con una línea curva. Y listo, me está dando. Y si yo le pongo errores, pues
paro o pauso la construcción del gráfico e inicio nuevamente en un punto posterior en donde encuentre números. ¿Cuál va a ser el conjunto de los valores de la X? Toda la columna, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y para no ralentizar el Excel lo voy a copiar con control C y voy a cambiar la etiqueta de la columna, pego con control B y los valores vienen siendo valores de la X. Y estos valores, de hecho, fíjate que aquí me acabo de equivocar, estos son los valores de la X. Y este nombre de la serie no se va a llamar costos, no se va a llamar X, se va a llamar costos. Entonces lo quito y coloco costos y va a tener valores en el eje X, que sería de I16, que sería esta fila, hasta la I75, que sería esta otra fila de acá de abajo. Fíjate que son puntos, nada más puntos. Y ahora aquí lo que voy a hacer es pegarlo. Mil disculpas allí por el movimiento brusco. Pego ese nombre que yo acabo de copiar y los costos se encuentran en la columna J. Entonces yo cambio simplemente la referencia de celdas de la I a la J con mucho cuidado y luego le doy clic en el comando aceptar. Luego agrego una nueva línea. Fíjate que ya aparecieron. Voy a quitar esto por acá de momento. Y fíjate que ya están apareciendo las curvas. Ahorita lo acomodamos. Y luego vamos a colocar nuevamente ahora un nuevo nombre que va a poseer las ventas. Pegamos con control B. Y el de las X siempre va a ser el mismo. Y luego el de la serie de las Y va a pertenecer a la columna K. Fíjate, la columna K tiene las ventas. Entonces simplemente voy a tomar la referencia de columna, coloco K y voy a colocar aquí en donde dice I el índice de K y posteriormente clic en el comando aceptar. Agrego una nueva serie y esta serie se va a llamar la posición del producto. El nombre del producto no voy a graficarla, simplemente es para colocar etiquetas como valores. Posición, que es numérico, pego con control B, vamos a pegar aquí con control B y posteriormente la posición del producto se encuentra en la L, entonces voy a colocar acá la L, luego coloco acá la L y luego le doy clic al comando aceptar y luego las líneas de división. Este nombre del producto no lo voy a colocar de momento porque es una etiqueta de texto. Fíjate, ahí lo tenemos, una etiqueta de texto. La siguiente etiqueta es la línea de división, que va a tener obviamente la línea de división. Vamos a colocarle aquí control B, que va a ser el valor en X y luego control B y le voy a colocar la etiqueta en N para que nos vayamos acostumbrando obviamente al gráfico. Vamos a colocar aquí etiqueta en N o la referencia de columna con su etiqueta de referencia de columna que está sobre la columna N. Fíjate cómo se crean las líneas ya de división. A lo último colocamos las utilidades como un gráfico de puntos, los quitamos y creamos errores. Fíjate, vamos a colocar acá aceptar y ya nos está quedando el gráfico muy bonito. Ahorita lo acomodamos y fíjate que el punto máximo que nosotros tenemos era de 2000, creo que era de 2000, control Z, allí lo tenemos. Entonces, como va a estar variando entre 1 y 2000, pues vamos a acomodarlo de una, control 1, vamos a colocarle que el máximo sea un punto de 2000 y que nos coloque líneas, por ejemplo, de 100 en 100 o de 250. Para que nos coloque 4 líneas o que nos coloque 8 puntos, 4 por cada 1000. Y vamos a colocar acá que el gráfico está yendo hacia 51, entonces vamos a colocarle que no vaya hasta 60, sino vaya por ejemplo hasta 52, entonces venimos y tocamos la partecita aquí de las etiquetas del eje horizontal, colocamos 52 y aquí fíjate que se puso el valor de menos 8, le vamos a colocar el valor de 0 y las unidades principales la vamos a colocar por ejemplo de 1 en 1 para que se vayan graficando de 1 en 1. Ahorita quitamos esto. Y listo, a lo último vamos a colocar las etiquetas, las voy a seleccionar de aquí para poderlas ver, que en este caso sería la posición del producto. Fíjate que ellas se seleccionan y con mucho cuidado con el mouse me voy a ubicar encima del puntito y le voy a dar botón secundario. Ahí no lo logré cazar, fíjate, no lo logré cazar. Entonces voy a colocar posición del producto, vamos a colocar aquí justo botón secundario, agregar etiquetas de datos y fíjate que vienen siendo estos 2000, el resto son errores. Y posteriormente estas etiquetas vengo acá a la partecita de opciones de la serie y le voy a decir yo quiero que tú me coloques las etiquetas con el nombre del producto, valor de las celdas, lo voy a seleccionar, nombre del producto, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, fíjate hasta dónde me mandó, me llevó más hacia la derecha, le quito el valor de los valores en Y, vamos a ver, vamos a darle clic aquí en aceptar, los valores en Y,
los quitamos y nos quedamos con el nombre de los productos. Fíjate dónde están apareciendo. Luego los podemos entrar por allá. Le podemos decir que se vayan justo a la izquierda. Ahora sí, aquí justo en la izquierda, si le ponemos encima, se van encima de la etiqueta, debajo, se vayan a la izquierda, al centro. Bueno, vamos a ponerlos en la izquierda para que ellos queden bien distribuidos. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer acá de momento. Voy a soltar el gráfico con escape. Fíjate, lo voy a tocar aquí con control C. Vamos a pegarlo en la hoja número 7 y allí lo tenemos y vamos a arrancar. Voy a guiarme aquí del gráfico que tengo acá y vamos a colocar estas barritas a lo último. Vamos a hacer toda la, digamos, como el cambio de colores, hacer todas las modificaciones necesarias para que nos aparezca así como se está viendo acá. Voy a darle escape para que se suelte. Vamos a colocar la paleta de colores y luego vamos a colocar cada una de las líneas. Vamos a transformar ese gráfico en esto que tú estás viendo acá. Para ello, voy a ir hasta la columna L y hasta la fila 22. Entonces vamos a colocarlo desde la columna B hasta la columna L, hasta la fila número 22. Listo, ya lo tenemos de momento por acá. Fíjate que a lo último esto lo podemos quitar. Vamos a quitar estas líneas, vamos a quitar las líneas secundarias, vamos a colocar aquí líneas de la cuadrícula y voy a quitar las principales primarias, pero las verticales, dejo las horizontales que se encuentran allá. Sí, señor. Ahora bien, fíjate que este color, esto es una serie, vengo, le doy control 1 y le coloco en el botecito de pintura, por ejemplo, 0.75 puntos del mismo color. Aquí creo que me excedí un poquito, este color está bien. Vamos a colocarle un punto y vamos a colocarle un color menos fuerte. Este color está bien, ahí está bien para que digamos como que tenga los linderos y los productos vamos a ajustarlos mediante inicio. Vamos a colocar acá, por ejemplo, a 14 puntos, ahí está bien, en negrita. Le vamos a colocar un color, no sé, este color está bien del producto y luego los vamos a llevar uno por uno. Fíjate que ahí se seleccionan los puntitos, por aquí tiene que haber otro punto, esos son los puntos a 2000 que están llegando por ese conjunto de errores. Justo en el 12, fíjate, en el 12 se encuentra, en el 12, luego se encuentra justo en el 25, aquí tiene que haber otro punto, en el 38 se encuentra otro punto, por ahí tiene que estar y por aquí otro punto y aquí están las etiquetas justo a la parte izquierda. Entonces yo voy a tocar las etiquetas aquí a esta partecita, voy a quitar esta línea de división, posteriormente vamos a colocar acá estas etiquetas para que se distribuyan del mismo modo, todas queden iguales, vamos a colocarlas así en el centro, luego las vamos a colocar así en el centro para que todas se vean proporcionales. Aquí me equivoqué con esta, esto es ya de carpintería para que lo puedas desarrollar. A lo último colocamos las líneas y vamos a colocar 1750 o los valores de los valores, perdón, del eje principal vertical. Vamos a colocarlos de este color, así, más o menos. El fondo lo vamos a colocar, el relleno, vamos a ponerlo de un color clarito. Este color está bien, así clarito. Y vamos a cambiar estas líneas, el color de estas líneas, mediante el botecito de pintura a verde y luego mediante el botecito de pintura la vamos a colocar de color azul. Fíjate, estos son en formato de moneda. Entonces vengo acá, número, le vamos a colocar formato de moneda con 0 cifras decimales, 0, enter, ahí me está apareciendo el valor. Vamos a ver si nosotros actualizamos, nos haga el cambio, F9, 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 está cambiando. Vamos a ponerle un título, el título es costos versus ventas año 2023, entonces diseño del gráfico, título del gráfico, en la parte de arriba vamos a colocarle costos versus ventas año 2023. Año 2023, porque los datos vienen del 2023. Inicio, vamos a subir el tamaño del texto, por ejemplo, a 25 puntos y le vamos a añadir negrita, vamos a colocarle este color, este que es oscurito, lo vamos a colocar justo acá y vamos a añadir al gráfico unas leyendas o la leyenda en la parte de arriba y vamos a quitar el post pro, que en este caso sería la posición del producto, las líneas de división. Vamos a subirle el tamaño a 15 puntos para que nos aparezca y le podemos colocar un color mucho más tenue en negrita para que se lleve bien con el resto de los colores del gráfico. Fíjate que ahí me está dando.
Y esto lo podemos quitar a lo último. Fíjate, control 1, vamos a quitarlo, venimos por acá. Nunca los elimines, nunca hagas suprimir. Simplemente colócate en el ítem etiquetas, ninguna, y él se elimina. No hay necesidad de eliminarlo. Si lo quieres volver a seleccionar, control 1 y le dices acá etiquetas del eje horizontal. Este sería etiquetas del eje vertical. Creo que este es, mírala, ahí está. Y si tú quieres colocarlas en las etiquetas, le colocas junto al eje y vuelven y aparecen. Si las eliminas, no se pueden luego insertar o luego el gráfico se desproporciona. Bien, entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí, en este caso, un gráfico de dispersión del mismo modo. Vamos a seleccionar los datos y posteriormente creo una nueva línea, fíjate, en donde voy a tener desde la hoja 6, vamos a colocar el nombre, que van a ser las utilidades, y posteriormente en el de las X voy a irme hacia abajo. Vamos a colocar aquí, a ver si lo tengo en el portapapeles. No lo tengo en el portapapeles, así que lo voy a suprimir. Voy a seleccionar toda la etiqueta completa y luego me voy a ir hacia arriba con el scroll del mouse, copio con control C y las utilidades vienen de la misma columna Q. Entonces la selecciono, la columna Q, y cambio la referencia de columna por la columna Q. Voy a hacerlo mucho cuidado con el mouse, para que no se vaya a dañar. Clic en el comando aceptar, vamos a ver si apareció como una línea morada o violeta, y posteriormente en cambiar tipo del gráfico en combinado, fíjate que ahí se dañó todo. Entonces voy a colocar que me deje curva para los costos, que me deje un gráfico de dispersión curva para las ventas, luego línea de post-pro, que también me coloque una línea, un gráfico de dispersión. Fíjate que todo lo está colocando en el eje secundario, pero lo coloco aquí en el primario. Líneas de división, un gráfico de dispersión, que no lo coloque, ahí ya se arregló, creo que se dañó en la parte de atrás, vamos a ver si no lo se daña. Y le vamos a colocar acá puntos, vamos a ver, vientos, ahí me apareció puntos, que me aparezcan dentro del gráfico de dispersión las utilidades. Clic en el comando aceptar y lo que había dicho, se dañó esta partecita y me corrió todas las etiquetas, no hay ningún problema. Control 1, voy a seleccionar acá las del eje horizontal, las etiquetas. Posteriormente, aquí en opciones de eje, fíjate que voy a colocar el valor de 52, que era hasta el punto donde quería llegar, valor de 0, para que vuelva y se coloque de manera automática, porque se puso para esta nueva serie. Y ahora vamos a tomar cada uno de los puntos, voy a colocar botón secundario, de hecho botón secundario no, selecciono la serie, vamos a seleccionar el gráfico, y fíjate que al seleccionar la serie de utilidades, se seleccionan los puntos, y a partir de este más voy a colocar barras de error, creo esas barras de error. Posterior a ello, ¿qué voy a hacer? De crear las barras de error, vamos a deseleccionar aquí el gráfico y voy a seleccionar ahora las utilidades, y en el marcador le voy a decir que opciones de marcador ninguno, para que los quite, y posteriormente voy a colocar las barras de error, que en este caso están sobre el eje de las X, sobre el eje sí horizontales, que son el del eje de las X, y les digo que no las quiero, las suprimo y me quedo únicamente con las barras de error verticales, donde voy a venir aquí a las opciones de la serie, le voy a colocar más sin remate, vamos a colocarle valor del porcentaje a 100% para que me aparezcan las barras. Creo que me pasé por acá, era menos, sí, ya los tengo, y esto lo que está representando es una altura de las utilidades. Fíjate, dirección menos, es decir, va de arriba hacia abajo hasta tocar justo el límite del eje, en este caso horizontal primario, que sería el eje de las X, y posteriormente sin remate, para que no les ponga el remate en la parte de abajo. Fíjate que él está colocando el remate en la partecita de abajo, no se ve por el color. Entonces voy a seleccionarlas, luego vengo acá, le coloco sin remate, menos, y en porcentaje al 100% para que se vayan hacia abajo. Voy a venir el botecito de pintura y voy a colocar, por ejemplo, 15 puntos, creo que es mucho, vamos a colocar 7.5 puntos, creo que, bueno, vamos a colocar más, a ver qué tal. Yo creería que 10 puntos está bien para que se vea más ancha, o 9.5 está bien. Fíjate que la utilidad acá es poquitica, mira, acá la utilidad está saliendo bastante corta, y el color le vamos a colocar, bueno, este color está bien, de hecho contrasta bastante con el gráfico, y podemos ya colocarlo. Fíjate, podemos colocarlo acá
como parte del gráfico que me está diciendo las utilidades, que no es nada más que la diferencia de la altura de los costos respecto de las ventas. Esta diferencia o esta altura que hay desde este punto en la línea hasta este otro punto sería esta otra altura que la estamos sacando con barras de error al 100%, que está denotando la altura completa que refleja la utilidad. Si el verde son las ventas y lo azul son los costos, esta sería la utilidad, que es la altura. Entonces aquí vamos a tener una utilidad bien bajita, un gráfico que me permite a mí o me permitirá poder observar, por ejemplo, para diferentes productos en un trayecto de un periodo temporal, en este caso un año, los diferentes comportamientos que va a tener el gráfico y que está teniendo el gráfico en el tiempo, con las utilidades, los costos, las ventas, lo que tú te puedas imaginar. Bien, el resto solo es carpintería, ya solamente queda ajustarlo en un solo elemento visual. Fíjate que este me quedó un poquito aquí separado o me quedó un poquito pegado. Vamos a acomodarlos bien porque ahí al mover el gráfico cambió un poquito. Esto va a ser para la miniatura del video. Espero que les haya gustado. Mil disculpas allí por los errores. Espero poderlos corregir los que pueda en edición. Estaba lloviendo un poquito. Quería grabar el día de hoy. Estaba pensando que de pronto podría haber tormenta eléctrica y termina de pronto dañando la computadora, un rayo, lo que sea, aunque tengo regulador. Pero no importa, siempre está de más prevenir. Vamos a darle F9 para actualizar el set de datos y fíjate que ahora, pues obviamente estamos calculando el conjunto de valores de las utilidades. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacerlo ya para lo último, tocar las utilidades y colocarles etiquetas de datos. Ahí se me fue, fíjate que es bastante. En un gráfico de dispersión es lo único que prácticamente es difícil. Vamos a colocar etiquetas de datos y vamos a seleccionar las etiquetas de datos y las vamos a llevar hacia la parte de encima para que me den encima de la barra. Mil disculpas allí por el ruido del vehículo que está pasando. Siempre pasa algo. Bueno, ahí esos son gajes del oficio. Y aquí tenemos las etiquetas. Creo que estas etiquetas no me gustan, se vea mejor, pero bueno, ahí lo dejamos para que sepas que esto se puede hacer. Fíjate que todo lo hice completamente a capela, lo estoy haciendo completamente en caliente, desde el diseño de la fórmula, aquí se fue hasta 250, esto es un pequeño error que podemos corregir con el valor de 0 para que no se vaya a ir esto hacia abajo. Y fíjate que ahora si yo evalúo con F9 estoy cambiando aquí, mire, en este cruce del intersecto de un valor negativo y no se está graficando. Obviamente es por los datos de entrada. Aquí justo vamos a llevar esto de momento por acá, vamos a colocarlo. Es justo por los valores aleatorios que están calculando un valor de pronto mayor del que está creando. Entonces al hacer la diferencia pues obviamente da un valor negativo y el gráfico no lo grafica. Si en la vida real se necesita, entonces simplemente ajustar estas etiquetas a valores negativos y ellas van a aparecer de otro color en caso de que así lo requieras. F9, fíjate que ahí no aparece ninguna y pues es un gráfico para análisis, uno solito, que me va a permitir hacer un análisis de diferentes elementos compuestos dentro de una escala temporal que me permiten analizar todo en un mismo diagrama, que me permiten analizar y tomar una decisión en un mismo diagrama. Mil disculpas allí por todos los errores, un abrazo grande desde la distancia. Espero que este nuevo video tutorial pueda servirles a todos ustedes y que puedan sacarle el máximo provecho con Microsoft Excel. Utilizo una versión con Office 365, la versión Insider, a la fecha del 23 de agosto del año 2024. Un abrazo grande desde la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.